Su abuela herida grita «¡Aguanta fuerte!» y lo que vio cambió su vida para siempre. La noche había caído en el pequeño pueblo de La Esperanza. Las montañas, que durante el día se dibujaban majestuosas bajo el sol, ahora eran sombras en medio de la oscuridad. De repente, un apagón repentino sumió a los habitantes en la penumbra más profunda. Las luces parpadearon y luego se apagaron. El silencio fue ensordecedor, pero en la distancia se oyó un grito desgarrador. «¡Échale! ¡Échale! ¡Aguanta fuerte!». Ese grito pertenecía a Elena, la abuela de Clara, una mujer fuerte y querida, una figura que era el corazón de la comunidad. Clara, joven, curiosa y decidida, sintió que su pecho se encogía. Corrió hacia la casa de su abuela, su mente a 1000 por hora. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué esa súplica tan cargada de urgencia? Al llegar, la puerta estaba entreabierta y una atmósfera cargada de misterio la envolvió. El olor a hierbas secas y a fuego de leña invadió sus sentidos. Pero había algo más, un aire de secretos, de cosas no dicho. En el interior encontró a Elena tendida en el suelo, con un rasguño en la frente. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una intensidad que llenaba la habitación. «Clara», murmuró, su voz apenas un hilo. «¡Aguanta fuerte!». Con esas palabras, la abuela se desmayó. Clara sintió un nudo en el estómago. No era solo una advertencia, era un enigma que demandaba respuestas. Mientras ayudaba a su abuela, su mirada se posó en un viejo baúl en una esquina. Estaba cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en años. Sin pensarlo, lo abrió. Dentro encontró objetos extraños, un diario desgastado, un amuleto de metal ennegrecido y cartas amarillentas. Cada hallazgo parecía contar una historia oculta. Las marcas en la madera del baúl eran un enigma, como si cada rasguño guardara un secreto familiar. Clara sintió que la sangre le subía a la cabeza. Una mezcla de emoción y miedo la invadió. Las leyendas que siempre escuchó de su abuela ahora revivían en su mente. Historias sobre habitantes del pueblo que desaparecían, pactos antiguos y sombras que acechaban. Se preguntó si el mensaje de su abuela estaba conectado con esas historias. Con cada paso, la sensación de que algo oscuro se escondía en su pasado la envolvía, como un manto helado. Mientras realizaba las cartas, escuchó murmullos fuera. Sus vecinos, que se asomaban con inquietud, le lanzaban miradas extrañas. Algunos parecían inquietos, otros descontentos. Clara podía sentir la desconfianza en el aire. Era evidente que había quienes preferían mantener todo en silencio. Tú no deberías estar con eso. Justo cuando estaba a punto de encontrar algo crucial, un ruido repentino la hizo girar. Una sombra en la esquina de la habitación le hizo el corazón latir con fuerza. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué había tanta presión para que su familia guardara silencio? Clara se preguntó si podría soportar el peso de la verdad. Sus manos temblaban mientras sostenía el diario. Su contenido podría cambiarlo todo. Así, en medio de la oscuridad y el susurro de los secretos familiares, Clara se encontró en la encrucijada de su historia, un laberinto que apenas comenzaba a explorar. Con un futuro incierto por delante, la incertidumbre pesaba sobre ella. ¿Qué guardaba su abuela en el fondo de su corazón? ¿Por qué esas últimas palabras eran tan poderosas y aterradoras? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¿Vamos a interactuar? Clara sintió que el aire se volvía más denso. El diario en sus manos parecía vibrar, como si le urgiera abrirlo. Pero entonces un estallido de risas y murmullos fuera de la casa paralizó su mente. Sus vecinos, cada vez más curiosos e inquietos, comenzaban a entrar. Miradas llenas de sospecha se fijaron en ella, y el silencio que siguió a su llegada era casi palpable. Era un aviso. Algo no estaba bien. «¿Qué tienes ahí, Clara?», preguntó Marta, una mujer de su calle, con un gesto de desaprobación, sus ojos afilados como cuchillos. Sus palabras fueron un eco de lo que sentía el resto. «No deberías estar hurgando en lo que no te pertenece». Las palabras resonaron en su mente. Sin dejar de mirar a los presentes, Clara tomó una decisión. ¿Debía guardar el diario o dar la vuelta a la situación? La inquietud era como una ola tratando de asfixiarla, pero su curiosidad era más fuerte. Justo en ese momento, un raudo zumbido cortó la tensión. Era el sonido de un celular, un tono inesperado entre los murmullos. Ayana, la vecina de al lado, lo sacó de su bolso, sus manos temblando. Es la policía», murmuró Ayana, el color drenándose de su rostro. Las cabezas se giraron, y sin pensarlo, todos se agruparon alrededor de ella, dejando a Clara en un rincón, apretando el diario con fuerza. Las palabras le parecieron un eco distante. Hubo una fuga, un accidente. Alguien desapareció. Las piezas empezaron a encajar para Clara, mientras el sudor recorría su frente. ¿Acaso eso tiene que ver con lo que vio abuela? ¿Por qué gritó? Cuando el grupo de vecinos comenzó a dispersarse, Clara aún sentía el peso del diario en su mano. Además, había detalles en su interior que la atormentaban. Sin embargo, esa tormenta de confusión se disipó abruptamente cuando oyó el grito desgarrador de la abuela desde el interior. «¡Clara, no lo abras!». Sus pies se movieron rápido hacia el sonido, impulsivos, pero, en lugar de entrar, la escena la detuvo. Elena estaba sentada, la piel pálida y los ojos desorbitados, como si acabara de recordar algo inimaginable. «¿Qué has hecho?», preguntó Elena, la voz temblorosa, llena de terror. «Ese diario es peligroso». «¿Por qué, abuela? ¿Qué hay en él?». Clara sentía que se desgarraba por dentro. El miedo y la incertidumbre pulsaban en su pecho. «En él están las verdaderas razones de lo que pasó en este pueblo. Conocemos cosas que no deberían salir a la luz. Personas de aquí desaparecieron por un pacto que hicimos, por nuestra propia seguridad», confesó Elena, sus ojos saltando entre los rostros de los que se atrevieron a entrar en la casa. El aire se volvió pesado, la tensión palpable. La frase reverberó en el espacio. «Pacto, seguridad». Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Era el mismo pacto que había escuchado en las leyendas, pero en su mente ahora tomaba forma como algo real y aterrador. «¿Qué pacto, abuela? Dímelo». Clara apretó el diario con todas sus fuerzas. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, de mirada sombría y presencia opresiva, cruzó el umbral. «Los secretos de la esperanza deben permanecer ocultos». Su voz retumbó como un trueno en el aire denso. Clara sintió el miedo carcomerla por dentro. ¿Era este hombre el guardián de esos secretos? ¿Podría transformar todo lo que creía en humo y cenizas? Mientras el hombre avanzaba, una sombra en su rostro sugería un pasado oscuro y una historia olvidada. La verdad ahora estaba más cerca y cargaba más peso que antes. Clara no sabía si encontrar respuestas o destruirlas, pero comprendió que la historia de su familia no solo le pertenecía a ella, era parte de algo mucho más grande y peligroso. Con el corazón latiendo furiosamente y un sutil deseo de descubrir el vasto abismo que se abría frente a ella, Clara supo que no había vuelta atrás. Sin embargo,
¿A qué costo? La bruma de secretos y traiciones parecía cerrarse a su alrededor. La noche prometía ser más oscura de lo que jamás imaginó. La tensión en la habitación se volvió insoportable. El hombre de mirada oscura estaba ahí, y el aire se sentía tan pesado que Clara apenas podía respirar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todos la miraban, incluso su abuela, cuyos ojos estaban llenos de miedo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. Los secretos de la esperanza deben permanecer ocultos, repitió el hombre, con una voz que hacía vibrar las paredes. Sus palabras sonaban como un mantra antiguo. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué él tenía tanto poder sobre ellos? «No puedes decir eso», gritó Clara, su voz retumbando en la estancia. «El pueblo merece saber la verdad». La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho, dándole fuerzas. Pero el hombre no se movió. Sus ojos la penetraban, haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. «No comprendes, niña. Algunos secretos son más peligrosos de lo que imaginas». Elena, de pie ahora, parecía más frágil que nunca. «Clara, por favor, no lo hagas», suplicó con una voz temblorosa. «Ese diario no deberías». El sonido de su voz se apagó cuando un estallido de risas resonó desde el exterior. Clara giró la cabeza y entonces la puerta se abrió de golpe. Una multitud de vecinos entró, miradas curiosas y murmullos llenando el aire. Algunos parecían inquietos, otros emocionados, pero el cambio fue abrupto cuando un grito desgarrador cortó el bullicio. Era el sonido de alguien desesperado. «No, no, no», chilló un vecino que se acercaba corriendo. «Han encontrado el cuerpo de alguien en el bosque». Un silencio sepulcral se apoderó del grupo. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De quién hablan?», preguntó, su corazón golpeando con rapidez. La revelación hizo que el hombre de mirada sombría dio un paso atrás, como si temiera que su secreto pudiera salir a la luz. Fue alguien del pueblo. «Ana, la hija de doña Pilar», dijo Marta, su voz temblando. «Desapareció hace días. Se dijo que había visto algo, pero, Dios, no pudo haber». La ola de murmullos aumentó y Clara sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué significaba esto? Todo encajaba de repente. La advertencia de su abuela, el pacto de silencio del pueblo, eran más que leyendas urbanas. Eran realidades inquietantes que amenazaban con arrastrarla. En medio de este caos, ¡ay! El hombre de mirada oscura se puso de pie. «Esto es solo el principio. Si las verdades salen a la luz, otros sufrirán. No solo aquí, sino más allá», advirtió, sus ojos fijos en Elena. Las palabras de Clara se quedaban atoradas en su garganta. ¿Qué había escondido su abuela? ¿Y qué papel jugaba ese hombre en todo esto? La confusión se transformó en un torrente de preguntas. «¿Por qué no me lo dijiste, abuela? ¿Qué hicisteis en el pasado?» Elena bajó la mirada, intentando ocultar el dolor en sus ojos. «No podía, no quería que fueras parte de esto. Ya hemos perdido tanto». Su voz se quebró, y Clara sintió que el aire se le escapaba. Fue entonces cuando un grito, más agudo y lleno de horror, llegó desde el exterior. «¡Clara, mira!». Clara se dio la vuelta y en la distancia vio una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto, como un espectro saliendo del bosque. «¿Qué es eso?», preguntó, retrocediendo involuntariamente. La figura avanzó lentamente, y el murmullo de la multitud se hizo ensordecedor. El hombre de mirada oscura frunció el ceño, y Clara sintió que la tensión en el ambiente aumentaba. «No puede ser», murmuró, mientras la figura se acercaba más y más. La multitud estaba paralizada, y Clara supo que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Quién era esa figura? ¿Qué había provocando ese regreso en el que ninguna de ellas podía haber imaginado? Sara, la amiga que había desaparecido. Hace tanto tiempo. Apareció de entre las sombras. Clara se sintió desvanecer.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Gritó. Mientras los murmullos aumentaban, su corazón latía con fuerza, ya no por el miedo, sino por la urgencia de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Entre más preguntas que respuestas, Clara supo que esto era solo el comienzo. La verdad se acercaba, y las sombras nunca habían parecido tan aterradoras. ¿Qué más se escondía detrás de ese secreto? ¿Y a qué precio lo descubrirían? Clara no podía apartar la vista de la figura que avanzaba lentamente. La multitud se había quedado en un silencio profundo, casi reverencial. El rostro cubierto, la vestimenta blanca. Era como si el miedo hubiera tomado forma física. Alguien susurró que era un espectro, pero Clara se negaba a creerlo. ¿Cómo podía ser posible que Sara, su amiga desaparecida, estuviera allí, justo delante de ella? ¡Sara! Gritó Clara, su voz quebrándose bajo la presión de un pánico creciente. La figura se detuvo. Clara se sintió atrapada entre la esperanza y el terror. Los ojos de la multitud se centraron en ella. Algunos murmullos recorrieron el aire. ¿Eres tú?, preguntó, avanzando un paso. Pero antes de que la figura pudiera responder, una risa lunática resonó en el aire. Era un sonido grotesco, como si el mismo miedo se burlara de ellos. Clara se congeló. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a buscarme?, preguntó, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. La figura tembló, y después, con un movimiento lento, levantó la mano y deshizo la tela que cubría su rostro. Un grito ahogado salió de los labios de Clara. Era Sara, sí, pero su rostro estaba pálido, como si la vida misma se hubiera desvanecido de ella. Clara, murmuró, con una voz que sonaba distante y apagada. No sé cuánto tiempo he estado afuera. La multitud empezó a murmurar. La tensión era palpable, pero fue entonces cuando un grito desgarrador surgió desde el bosque. Clara se giró bruscamente. ¿Qué fue eso? El hombre de mirada oscura empezó a moverse con rapidez hacia la salida, alterado. «Es demasiado tarde», dijo alguien. Antes que pudiera entender, un nuevo estallido resonó desde el bosque, seguido por un caos absoluto. Una sombra antigua salió disparada de entre los árboles. No era solo un espectro. Era una bestia enorme, oscura y aterradora. Nadie se movió. La parálisis era tan fuerte que incluso Clara sintió como el aire se volvía espeso. La criatura avanzó hacia ellos con los ojos brillantes como brasas, y el miedo se hizo palpable. «¡Todos adentro!», gritó alguien. Clara, aún en shock, apenas podía reaccionar. La multitud retrocedió, empujándose unos a otros mientras el hombre de mirada oscura se erguía frente a la bestia. «¡No! ¡Quédense atrás!», ordenó, pero su voz estaba llena de miedo. Sara estaba a su lado, su mirada fija en la criatura. «Clara, hay algo que no sabes», empezó, pero la criatura rugió, un sonido que reverberó en sus huesos y la detuvo en seco. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes?». Y fue en ese momento, cuando el caos estaba a punto de desbordarse, cuando el hombre oscuro levantó la mano, señalando al público. «Son ellos. El pacto fue con la criatura. Cada sacrificio, cada desaparición, es su voluntad». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La multitud se volvió inquieta, mirándose entre sí con desconfianza. «¿Nosotros? ¿Qué has hecho?», murmuró Marta, los ojos desorbitados. El hombre oscuro sonrió, un gesto que no ofrecía consuelo. «No hay vuelta atrás. Esta bestia es el guardián del secreto, y ahora ellos tienen que pagar». Clara sintió que el frío le recorría la piel. Todo lo que creía saber estaba desmoronándose. La conexión de su abuela, el pacto del pueblo, su vida misma, se estaban entrelazando en un hilo delgado y peligroso. «¿Qué hay sobre nosotras?», preguntó a duras penas, sintiendo la presión en su pecho.
El hombre oscuro había revelado más de lo que había esperado. Clara miró a Sara, su amigo, atrapada entre un pasado que nunca había querido enfrentar. «Tú elegiste el silencio», murmuró Sara. Un rugido interrumpió sus pensamientos. Clara sintió que el tiempo se detenía. El secreto estaba a punto de salir a la luz, pero un nuevo destino estaba siendo forjado. La sangre de su pueblo, el sacrificio de las sombras, ¿realmente las unía más de lo que creían? La figura. Cubierta, el desastre acechando, y un misterio aún más oscuro se cernía sobre ellas. Y así, Clara supo que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué harían ahora, con la verdad y el peligro a un paso de distancia? La oscuridad las envolvía completamente, y el miedo estaba lejos de desvanecerse. Clara no podía apartar la vista de la figura que avanzaba lentamente. La multitud se había quedado en un silencio profundo, casi reverencial, el rostro cubierto, la vestimenta blanca. Era como si el miedo hubiera tomado forma física. «¡Sara!», gritó Clara, su voz quebrándose bajo la presión de un pánico creciente. La figura se detuvo. Clara sintió que su corazón palpitaba con la mezcla de esperanza y terror. «¿Eres tú, verdad?». El mundo a su alrededor se desvaneció. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero antes de que la figura pudiera responder, un rayo de luz atravesó el bosque oscuro detrás de ella. La multitud sintió un escalofrío, y el hombre de mirada oscura empezó a retroceder, perturbado ante la revelación. Un niño pequeño se abrió paso entre la multitud. Sus ojos cansados reflejaban un horror que nadie podía comprender. «¡Mamá!», gritó, señalando hacia la sombra de la criatura que aún se acercaba, y en su mano llevaba algo que brillaba como fuego. Clara miró con incredulidad mientras el niño levantaba la mano, mostrando un pequeño amuleto. Era el mismo que había encontrado en el baúl de su abuela. «No puede ser», murmuró ella. «¿Por qué tienes eso?». Pero el niño solo balbuceó. «Ella me lo dio, antes de que el pueblo se oscureciera». El aire helado se espesó. La multitud empezó a murmurar, inquieta. Clara sintió que la tensión era palpable. El hombre oscuro, visiblemente inquieto, tomó un paso hacia el niño. «¡Devuélvelo!», ordenó, y su voz rebotó como un trueno. «Ese amuleto debe permanecer lejos de ellos». La desesperación se dibujó en el rostro del niño. Clara se acercó. El miedo palpitante en su pecho se entremezclaba con una curiosidad incontrolable. «¿Qué sabes de esto?», le preguntó, el eco de su voz resonando en la penumbra a su alrededor. Antes que el niño pudiera responder, un rugido ensordecedor resonó desde el bosque. El terror se apoderó de él. «Clara». La criatura había alcanzado su lugar en el claro, y su presencia era aún más abominable de lo que habían imaginado. Con cada paso, el suelo temblaba, y el aire se llenaba de un hedor nauseabundo. La multitud retrocedió, pero Clara no podía apartar la mirada. Y en la mirada de la criatura, Clara vio algo revelador, un brillo de reconocimiento. Su corazón se detuvo. Es familiar», murmuró. De repente, la visión de los ojos de la bestia se nubló. Clara sintió un temblor en su interior, y cuando la figura de Sara se acercó un poco más, la bestia rugió aún más fuerte, como si protestara ante su presencia. «¡Sara, aléjate de ella!», gritó Clara, pero era demasiado tarde. La criatura se descontroló, lanzándose hacia adelante, y en un parpadeo la figura blanca de Sara dio un paso atrás, y una hoja negra como la noche comenzó a brotar de su pecho. Clara se sintió horrorizada. En un instante el rostro de Sara se transformó, revelando un semblante frío y distante. «Clara», dijo, pero su voz era un eco vacío. ¿Qué te han hecho?». La voz de Clara tembló, sintiendo un nudo en la garganta. Lo inesperado era demasiado devastador. El horror la envolvía mientras una oleada de comprensión la arrastraba.
La criatura no solo estaba allí como amenaza, sino que parecía estar unida a Sara de alguna manera. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó Clara, el horror transformándose en pánico. La multitud retrocedió. Los murmullos estallaron en gritos de confusión. La criatura levantó su enorme oscura cabeza, y mientras sus ojos ardían, un rayo de luz iluminó el amuleto en la mano del niño. «Es el amuleto de los pactos», gritó una voz desde el fondo. Marta, quien siempre había sido desconfiada, ahora parecía estar en control. «Ese amuleto es la clave para romper lo que ha estado atado. Debemos destruirlo». Las palabras de la mujer fueron como fuego, atravesando la niebla de confusión. Pero el miedo se apoderó de Clara. Sin pensarlo, se lanzó hacia el niño. «¡Dámelo! ¡Déjame ver!». El niño con el amuleto retrocedió en temor, pero Clara, con la mano extendida, sintió que el poder de la verdad la atraía. Pero antes de que pudiera tocarlo, la criatura se movió con ferocidad, avanzando hacia ellas. «¡No puedes hacerlo!», el hombre oscuro gritó, y de repente lo inesperado pasó. La bestia rugió con todo su ser. El niño, al borde de la desesperación, levantó el amuleto al aire. Una explosión de luz iluminó el bosque, un estallido que atravesó el silencio. El aire se volvió pesado, y el suelo tembló con la fuerza del impacto. «Clara, no olvides», murmuró Sara, antes de que el mundo explotara en un destello cegador. La criatura se desvaneció, y el grito de la multitud resonó mientras todo se convertía en blanco. En ese instante, Clara sintió que conectaba con algo más grande. Un hilo entre su abuela, los secretos del pueblo y la verdad palpitante que ardía dentro de ella. Pero antes de poder procesar lo que sucedía, se desvaneció en la nada. Cuando Clara despertó, se encontró en una habitación oscura, sola, sin saber dónde estaba ni lo que había ocurrido. A su lado, el diario estaba abierto. Sus páginas vibraban, como susurrándole algo al oído. El peso de los secretos caía sobre su alma. ¿Qué había pasado con Sara? ¿Y qué verdad había despertado en su interior? Mientras el miedo se espesaba, Clara entendió que lo acontecido cambiaría todo, incluyendo su destino. Clara despertó con un sobresalto, un sudor frío cubriendo su frente. El diario de su abuela seguía abierto frente a ella. Sus páginas temblaban como si estuvieran vivas y algo en su interior parecía pulsar con urgencia. La oscuridad aún reinaba a su alrededor, pero el eco de lo que había sucedido hacía solo momentos retumbaba en su mente. La figura de Sara había reaparecido, y la criatura también. ¿Qué significaba todo eso? Se levantó, sintiendo que una pesadez se asentaba en su pecho. «Tienes que averiguar qué hay en ti», había dicho su abuela, pero ahora todo se sentía más complicado que nunca. ¿Cómo podría enfrentar la verdad que estaba a punto de ser revelada? Clara respiró hondo. Al intentar levantarse, sus manos se posaron en el diario. Las letras danzaban ante sus ojos, y una frase surgió. «La verdad siempre encuentra la luz». Tal vez la verdad estaba aquí, encerrada en cada palabra. Justo entonces hubo un ruido, un golpe en la puerta. Clara se sobresaltó, su corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién es?», preguntó, pero no recibió respuesta. La puerta se abrió lentamente, revelando a su abuela Elena, pálida y temblorosa. «Clara», gritó, y su voz estaba llena de un miedo intenso. «Viene hacia aquí». Antes que pudiera preguntar qué significaba eso, un estruendo resonó desde afuera. Una sombra oscura se proyectó en la ventana. Clara se acercó, y cuando miró, la escena hizo que su sangre se congelara. La criatura estaba ahí, ahora más grande y aterradora, escaneando el área como si estuviera buscando algo o a alguien. «¡Sara!», gritó Clara, pero su amiga ya no estaba ahí para responder. «Debemos irnos», dijo Elena, tirando del brazo de Clara. Ambas corrieron, pero la multitud en el pueblo caía en el caos. Gritos y susurros se elevaban por el aire.
¡Hacia el bosque, rápido!, gritó un hombre con cara de pánico. Mientras corrían, Clara no podía quitarse de la cabeza las últimas palabras de Sara, las miradas de la multitud y el hombre oscuro que había casi amenazado su vida. ¿Qué estaban tratando de ocultar? Al llegar a la entrada del bosque, algo cambió. Clara sintió que el aire se volvía más pesado, como si el mismo bosque respirara un secreto. ¿Qué tuvo que ver Sara con esto?, preguntó Clara, buscando los ojos de su abuela. Pero Elena solo podía mirar con temor. De repente, entre los árboles, un brillo intenso estalló. Clara se detuvo en seco. Frente a ellas, algo se materializó. No era solo la criatura esta vez. Era el mismo amuleto que había visto en manos del niño, flotando en el aire como una bola de luz. «Dámelo ahora», dijo una voz profunda, rasgada, y Clara sintió un escalofrío recorrer la espalda. Al voltear, reconoció la figura del hombre oscuro. Su mirada apuntaba directo al amuleto. «Es la clave, atrápalo». «No, es peligroso», gritó Olena, pero el hombre ya estaba avanzando, los ojos llenos de una desesperación insaciable. Clara, aturdida, se dio cuenta de que este no era solo un objeto. Era un símbolo de todo lo que había estado oculto, y en un giro inesperado, justo cuando el hombre oscuro extendía la mano, la bestia rugió con fuerza. Con un movimiento certero, se lanzó hacia él, y el aire se llenó de pánico. Clara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La verdad parecía a un paso, pero ahora también el horror. El hombre oscuro desapareció tras el rugido, pero el amuleto siguió brillando, ahora palpitando con una energía oscura. Clara sintió un tirón en su corazón. «Esto es lo que todos temen», susurró. No era solo un objeto, era un vínculo. Un pacto que había mantenido a su pueblo silencioso durante generaciones. Sabiendo que no había tiempo, Clara extendió la mano hacia el amuleto, pero una visión repentina la envolvió. Vio a Sara de nuevo, rodeada de sombras, una luz tenue brillando en su pecho. «Clara, el pacto debe romperse». La visión se desvaneció, y con ella el miedo se transformó en determinación. Clara sabía que su futuro, el de su abuela, el del pueblo, estaba en juego. Con cada latido de su corazón, se dio cuenta de que debía tomar una decisión: seguir adelante y enfrentar la oscuridad, o huir y guardar silencio. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocar el amuleto, un grito resonó desde el bosque profundo. «Viene una tormenta». Las palabras de una voz familiar mezclaron el aire. Era la voz de Marta, y su expresión mostraba una desesperación que Clara nunca había visto. Todo se sentía como un giro inesperado del destino, un desenlace que nadie podía prever. Clara miró al amuleto una vez más, sabiendo que cualquier elección podría cambiar todo, incluso lo que pensaba saber sobre sí misma. ¿Podría enfrentar a la criatura y descubrir la verdad detrás del pacto? ¿O esa verdad la destruiría? La incertidumbre se cernía sobre ella, más pesada que nunca. Clara había extendido la mano hacia el amuleto, pero la luz que emanaba de él parecía desvanecerse y brillar al mismo tiempo. Sentía el latido de su corazón en su garganta, y el miedo le recorrió el cuerpo como un escalofrío. «¡Dámelo! Es nuestra única esperanza», gritó, pero el niño retrocedió con los ojos desorbitados por el temor. El hombre oscuro avanzó, pero la criatura detrás de él rugió en una explosión de furia. Todo parecía suceder en cámara lenta. Clara vio cómo el rostro del hombre se tornaba pálido, como si el terror lo consumiera. «¡No te acerques a él!», gritó, consciente de que la situación podía volverse mortal en un instante. La multitud contenía el aliento, convertida en una masa de murmullos inquietos. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó el claro del bosque y Clara sintió su piel erizarse. Era como si la propia naturaleza reaccionara ante el caos. «Clara, aléjate del amuleto», suplicó su abuela Elena.
los ojos repletos de miedo. Pero era demasiado tarde. En ese instante, el niño finalmente gritó: «No, no puedo. Él me lo dio para salvar a mamá». Las palabras del niño reverberaron en el aire, como si fuera un eco de un antiguo pacto. Clara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Salvar a tu mamá? ¿De quién hablas?», se preguntó, entre la confusión y el horror. Justo cuando el hombre oscuro se lanzó hacia el niño, con el mismo ímpetu que una sombra voraz, ocurrió lo inesperado. Un estallido de luz iluminó el bosque, y la criatura retrocedió un paso, casi como si temiera lo que se avecinaba. «¡Mamá!», gritó el niño, con una voz desgarrada. Clara sintió que su corazón se encogía. Nunca antes había visto una angustia tan profunda en un niño. Y entonces fue cuando el giro impactante ocurrió. Desde las profundidades del bosque, una figura emergió. Era una mujer con una larga melena que caía como un río, oscuro. Su piel brillaba como el oro bajo la luz. Y cuando Clara la miró, sus ojos fueron un espejo de un pasado que ella jamás había conocido. Era la madre del niño, y su piel lucía familiar, parecida a la de Clara. «¡Hijo!», exclamó la mujer, extendiendo los brazos. Clara sintió que sus piernas temblaban. El aire se volvió pesado y el tiempo pareció detenerse. Era como si una corriente de electricidad recorriera el espacio entre ellas. La mujer se giró hacia Clara. Sus ojos habían destilado ternura y dolor. «He estado atrapada, luchando contra la oscuridad que nos consume». «¿Qué?». Clara apenas podía articular una palabra. «¿Tú? ¿Quién eres?». La mujer la miró a través de lágrimas. «Soy tu madre, Clara. Y he venido por ti». Un estruendo se escuchó detrás de ellas. La criatura estaba de pie, furiosa y descontrolada. Clara no podía procesar lo que estaba sucediendo. Su jefe preguntó: «¿Pero cómo es posible?». «Hay cosas que no comprendes», dijo la mujer, con voz firme. «El pacto que tu abuela y yo hicimos fue más profundo de lo que puedes imaginar. Y el niño, él es la llave». Mientras los murmullos se convirtieron en gritos de asombro, la angustia de Clara se mezcló con la confusión. La multitud se dispersó, temerosa del caos. «Tú no puedes estar aquí», gritó el hombre oscuro, angustiado y vulnerable por primera vez. La verdad lo estaba destruyendo. Debemos romper el pacto. Si no, todo lo que amamos será perdido, dijo su madre, su voz resonando en la oscuridad. El viento susurró entre los árboles, casi como si la naturaleza estuviera en vilo. Clara sintió el nudo en su pecho. En un instante, el miedo y la rabia se transformaron en determinación. Tenía que luchar por la verdad, no por sí misma, sino por su familia, por su historia. Pero, ¿qué implicaba eso? El sonido del rugido de la criatura rompió sus pensamientos. La lucha estaba solo comenzando. ¿Podría Clara enfrentar su pasado y al mismo tiempo salvar a los que amaba? Con su madre de pie a su lado, todo pareció posible. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿A qué costo? Y mientras el brillo del amuleto se intensificaba, la sombra del peligro seguía acechando. El bosque parecía contener el aliento, y Clara sabía que el destino de todos estaban a punto de entrelazarse en una batalla contra la oscuridad. ¿Qué elegiría hacer? Las respuestas se acercaban, pero el tiempo se acababa. Clara sentía que el aire a su alrededor se espesaba, como si el bosque mismo respirara, cargado de secretos por revelar. La figura de su madre, con esos ojos tan familiares, la miraba con una mezcla de amor y tristeza. Pero entre la emoción y el miedo, cuando sintió que todo podía cambiar, un estruendo resonó. Era la criatura, enfurecida, lanzándose hacia ellos. «¡Rápido, Clara!», gritó su madre, extendiendo la mano. Pero algo más capturó la atención de Clara: el brillo del amuleto aumentaba, vibrando como una corriente eléctrica. «¡No toques eso!», gritó el hombre oscuro, su rostro pálido, para nada confiado.
El silencio fue sepulcral. Todos contuvieron la respiración. El niño, aún tembloroso, miraba de un lado a otro, buscando respuestas. —¿Qué está pasando? —preguntó, su voz apenas un susurro. Clara pudo ver el miedo en su rostro. —Es una trampa —murmuró la mujer, que decía ser su madre, y la tensión creció. El amuleto no es solo un objeto, es el corazón del pacto. En él se esconde la verdad de lo que hemos hecho. De pronto, la sombra de la criatura se proyectó sobre ellos. El viento se volvió helado y la multitud empezó a murmurar. Clara notó que los rostros alrededor se llenaban de pánico. —¿Qué hacemos? —susurró alguien, mientras el hombre oscuro se apresuraba a retroceder. —Tenemos que romperlo —dijo la mujer, su voz firme y decidida—. Si no, esta oscuridad nos consumirá a todos. Clara sintió que su corazón se frenaba. ¿Romper el pacto? ¿Pero cómo? La idea de desatar todo lo que habían ocultado la aterraba. Entonces un rayo de luz brillante emergió del amuleto, iluminando a todos en su camino. Clara sintió que algo tiraba de ella, como si una fuerza la llamara. Fue en ese momento que todo cambió. La criatura, con un rugido feroz, se lanzó hacia el amuleto, intentando apoderarse de él. —¡No! —gritó Clara, extendiendo su mano nuevamente. En un instante se vio envuelta en una visión aterradora. Sombras danzantes, el llanto de aquellos que habían desaparecido, sus rostros desvaneciéndose en la bruma. —Sara —musitó, sintiendo que su estómago se retorcía. Antes de que pudiera reaccionar, un destello brillante llenó el aire. Clara vio a la criatura gritar, pero no de dolor. Era un grito de impotencia, como si el mismo caos que había comenzado ahora regresara hacia ella. —¡Mamá! —gritó el niño, que se abalanzó hacia su madre. Pero en ese momento, la criatura cambió. Su forma se transformó, revelando una imagen aterradora, y Clara sintió una conexión familiar. Era un rostro conocido. Se dio cuenta de que la criatura era en realidad una representación de su familia, un destello de la historia que habían guardado en silencio durante años. —¿Qué significa esto? —preguntó, sintiendo su pecho oprimido. El hombre oscuro, ahora agazapado, gritó: —No puedes permitir que eso suceda. La verdad arruinará todo. —¿Qué es esa verdad? Clara estaba furiosa, pero al mismo tiempo todo era doloroso. Las piezas se encajaban, revelando secretos que parecían haber estado escondidos en su propia sangre. La conexión entre la sombra y su linaje era innegable. Mientras el caos estallaba a su alrededor, la figura de su madre se estiró, acercándose a Clara. —Debemos enfrentarlo juntas —dijo con una intensidad que resonaba en su corazón. No podemos dejar que el miedo nos rompa. Este es nuestro momento. Fue en ese instante que Clara sintió un poder en su interior, una fuerza que nunca supo que tenía. Cuando miró el amuleto, vio en él el reflejo de sus raíces. Decidió que era hora de enfrentar no solo a la criatura, sino también a la verdad que había estado oculta tanto tiempo. —Vamos a romper el ciclo —gritó Clara, más decidida que nunca. Pero antes de que pudiera actuar, la sombra se abalanzó y un grito desgarrador llenó el aire. Todo se oscureció. Cuando Clara volvió a abrir los ojos, estaba sola. El bosque estaba en silencio. La sombra de la criatura se había desvanecido, pero el eco de los gritos resonaba en su mente. ¿Qué había pasado realmente? ¿Dónde estaban todos? La incertidumbre la invadió y una pregunta seguía girando en su mente. ¿Qué he desatado? Un nudo de miedo se formó en su garganta. Todo estaba por descubrirse. Clara despertó en medio de la oscuridad total, el corazón aún latiendo con fuerza. Mientras su mente trataba de asimilar lo sucedido, sintió un soplo helado que recorría la habitación. Miró a su alrededor, esperando encontrar a su madre, pero la habitación estaba vacía. Un nudo de miedo se formó en su garganta. —¿Qué pasó? —murmuró, el eco de su voz resonando en las paredes.
De repente, un ruido sordo proveniente del exterior la sacó de su ensimismamiento. Se acercó a la ventana y lo que vio hizo que su estómago se encogiera. Las sombras del bosque se movían y la bestia se erguía entre los árboles, su figura oscura y amenazante. Pero había algo más. Clara se quedó sin aliento. En el claro pudo ver a su abuela Elena y a muchas personas del pueblo reunidas, y entre ellos un hombre alto, imponente, que parecía tener un control absoluto sobre la multitud. ¿Quién es él?, se preguntó con un escalofrío recorriendo su columna. Fue en ese momento cuando escuchó un grito desgarrador. ¡Clara! Era la voz de su madre. Un impulso la llevó a correr hacia la puerta. Sus pies golpeaban el suelo con prisa. ¡Mamá!, gritó, tratando de atravesar la multitud que se había formado. Cuando finalmente llegó al claro, el terror la golpeó de frente. Su madre estaba de pie frente al hombre, las manos temblando, y miraba hacia el suelo como si estuviera perdida en una lucha interna. ¿Qué está pasando?, Clara le preguntó, su voz llena de angustia. Pero antes de obtener respuesta, la criatura rugió, llenando el aire con su poder aterrador. «¡Clara, escúchame!», gritó su madre, levantando la vista. «Tú no sabes lo que has desatado». Sus ojos reflejaban pánico. Todas las miradas se dirigieron hacia Clara, y pudo sentir la desconfianza en el aire. «Yo solo quería entender», murmuró. En ese instante, el hombre de mirada oscura se interpuso entre ellas, su rostro dividido entre la agresividad y el miedo. «El pacto no se puede romper», exclamó. «Si lo haces, perderás a todos los que amas». Las palabras golpearon como un martillo, cada sílaba impregnada de desesperación. Clara sintió que el mundo se movía bajo sus pies. «¿Qué pacto?», interrogó, sintiendo que la desesperación se transformaba en rabia. El hombre conocía la verdad y no quería compartirla. Sin más aviso, la criatura se abalanzó, pero en el último momento su madre se interpuso. «No, es mi elección», gritó, pero el impacto fue brutal. Ambas cayeron al suelo, y Clara vio a su madre intentando levantarse, con el aliento entrecortado. «Mamá, no». Su voz resonó con angustia, pero en ese momento el hombre oscuro levantó su mano, y un destello de luz envolvió a la criatura. Fue como si cayera una cortina y el paisaje cambiara. Y luego, el giro inesperado. La criatura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que Clara viera lo imposible. La sombra de la bestia se retiraba, revelando otra figura detrás. Era Sara, de pie con una mirada vacía. «Clara». Su voz sonaba lejana, como si proveniera de un profundo abismo. Clara sintió que todo su temor se intensificaba. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, angustiada. Las miradas del pueblo se encontraron. El hombre oscuro soltó una risa seca. «La traición viene de aquellos a quienes menos esperas». Sus palabras se sintieron como un cuchillo, atravesando el aire tenso. La multitud murmuró, y un nudo de tensión se formó en el ambiente. «No, no puede ser». Clara sintió que las piernas le flotaban. «Sara es...». «No puedes». Pero la verdad era más complicada. Su visión se nubló, y recordó fragmentos de angustia, de promesas rotas. La lealtad de Sara ahora estaba en duda. Las revelaciones se precipitaban mientras solemnemente el hombre oscuro dijo: «Ella es parte de esto, Clara. El pacto no solo te involucra a ti, sino a todos nosotros». La confusión llenó el aire, el peso de la verdad comenzaba a caer sobre Clara. Sin tiempo para profesar, la criatura se lanzó de nuevo, aunque esta vez las sombras parecían retorcerse entre sus formas. «Es el momento de enfrentar la verdad», Clara gritó. Pero, ¿cuál era la verdad? En medio de la confrontación, la mirada de su madre buscó la de Clara. «Recuerda». Y mientras lo decía, Clara sintió que algo resonaba en su interior. La conexión, la verdad escondida en su propia sangre, estaba a punto de alterarlo todo. Pero todo lo que había creído estaba a punto de cambiar. Todo. ¿Podría Clara desenmarañar el caos que había comenzado?
o sería devorada por los secretos que amenazaban con consumirla a ella y a todos los que amaba. La incertidumbre pesaba en su pecho. La lucha apenas comenzaba. Clara sintió cómo la habitación se tambaleaba a su alrededor. Las palabras resonaban. El pacto debe romperse. Con su corazón latiendo fuerte, los recuerdos de su madre, del sacrificio y del miedo que la habían rodeado, la empujaron a avanzar. —¿Qué estás diciendo? —cuestionó, su voz temblando entre la multitud ansiosa. El hombre oscuro alzó la voz sobre el murmullo colectivo. —Si rompes el pacto, no solo perderás a tu madre, perderás todo lo que conoces. Pero Clara ya no podía permitir que el miedo la atara. —Sara, ¿eres tú? A medida que sus palabras resonaban, la figura pálida ante ella parpadeó, como si por un momento las sombras se despejaran. —Clara, no lo hagas —gritó Sara, con una desesperación casi palpable. Clara sintió que la tensión en el aire crecía, una fuerza invisible empujándola hacia el borde del abismo. —¡Mamá! —exigió. La multitud se silenciaba lentamente, los ojos fijos en el inminente enfrentamiento. La criatura, aún presente, rugió en respuesta a la intensidad de la situación, un sonido que retumbó en los corazones de todos. Y Clara, tomando una respiración profunda, sintió el poder del conocimiento ancestral fluir a través de ella. —No tengo miedo. Este ciclo tiene que acabar. Con cada palabra, su mano se alzó, señalando la sombra voraz que las había acechado tanto tiempo. La luz del amuleto brilló con fuerza, reflejando la batalla interna que se libraba en su alma. Es hora de enfrentar lo que somos, de restaurar el equilibrio. Su voz resonó con la fuerza de la verdad. El hombre oscuro se retorció ante sus palabras. Los secretos no deben salir a la luz. Pero Clara ya no escuchaba. Con un grito de inspiración y coraje, chocó sus manos, vibrando con un eco de poder ancestral. Un destello de luz envolvió la sala cuando el pacto comenzó a atarse en nudos de liberación. Las sombras temblaron. La figura de su madre surgió entre el caos, y el niño se aferró a su lado. —¡Rompe el ciclo! —exclamó mientras la criatura se contraía en el suelo, gritando como un eco de sus propios miedos. La bruma oscura se disipaba, dando paso a un brillo esperanzador en el cielo. Clara avanzó con determinación, tendiendo la mano hacia la luz. En ese instante, la figura de Sara, la mujer que había sido, resonó con su esencia. Yo lo siento —murmuró, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse. El niño intercedió, su pequeño corazón palpitando junto a la intensidad del momento. —¡Mamá, ven! Las miradas se encontraron. El silencio se convirtió en un coro de redención mientras las manos de todos se alzaban en unidad. Y con un movimiento decisivo, Clara rompió el amuleto. Un rugido de energía estalló, resonando como un trueno. La luz se expandió, enviando ondas de liberación a través de la multitud. Cada sombra se desvanecía, cada miedo se desmoronaba, y cuando el último eco se apagó, el mundo volvió a respirar. Clara miró a su madre, a Sara, y las lágrimas de alivio inundaron su rostro. —¿Lo hemos logrado? —preguntó la voz llena de asombro y compasión. —Por fin la verdad es nuestra amiga —respondió su madre, sonriendo entre las sombras radiantes. Y luego, como un susurro en el viento, la multitud se unió en un abrazo, festejando la libertad restaurada. Clara sintió que un peso se levantaba de su pecho. Juntos siempre, compartió con un brillo renovado en sus ojos, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. La comunidad se unió, dejando atrás el pasado oscuro. La esperanza brillaba en sus corazones. Los secretos habían sido liberados, y la vida comenzaba a renacer. Ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destruye ese botón de like ahora
y alimenta el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace épico. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Solo unos verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.